Bueno, pues aquí estamos con Yelchu. Vamos a hablar sobre la creatina, un montón de cosas, más de las que sabéis seguro, si no quedaros para verlo y me decís. Y bueno, como siempre, luego en los comentarios, si se nos ha quedado algo, podéis ponerlo ahí y Yelchu le voy a mandar que revise el vídeo y que vaya contestando. Vale. No te voy a presentar, Bueno. porque los que estáis en mi canal ya lo presenté en otro vídeo y como demostración de quién es, pues ya va a quedar claro aquí. Bueno, es Yelchu Alda. Y bueno, vamos a hablar sobre la creatina y a ver lo que vamos sacando. Venga, a ver. Lo primero, ¿qué es la creatina? Bueno, a ver, yo, como todos los vídeos que hago, vídeos sobre la creatina, hay 50.000 vídeos explicativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un suplemento A, es un suplemento que está demostrado que funciona, ¿no? Entonces, cuando está demostrado que funciona, evidentemente toda la gente se apunta al carro. Entonces, independientemente de lo que yo quiera explicar, lo que quiero es simplificar para que la gente se le quede todo sin lagunas. O sea, entre tú y yo, Sí. es hacer que la gente capte para qué es bueno la creatina como tal, ¿no? O sea, que capte las ideas principales. A la gente realmente le da igual si cedemos un fosfato más para obtener energía, le da igual. Voy a intentar explicar, incluso a veces mando como preguntas, que en la pregunta ya lleva la respuesta, ¿no? Para que este vídeo de la creatina, a ver, que yo no digo que vaya aquí a inventar nada porque está todo inventado y al final es una Sí. forma, lo único que yo quiero es poder extrapolar lo que sé de la creatina de una forma lo más entendible posible. Entonces, la creatina como tal, al final, no deja de ser una proteína, es un péptido, es una, ya sabes que las cadenas de aminoácidos, pero bueno, todo eso es al final bioquímica, ¿no? Que es algo que realmente sobra, pero no deja de ser una proteína. Entonces, ¿qué es la creatina? La creatina es ese suplemento tan comprobado que nos permite ese intercambio como moneda energética, ¿no? O sea, la creatina, si una cosa está clara, es que funciona porque aporta fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo podría presentar yo la creatina, ¿no? La creatina pues, es ese aminoácido que digo que realmente aporta fuerza y es uno, bueno, fuerza también, aunque haya más controversia, mejora en la resistencia, evidentemente en la explosividad, en los trabajos de potencia, ¿no? Es un suplemento que sí que es cierto que está más centrado en aquellos movimientos explosivos, en esos esfuerzos de corta duración, porque tienen mejor función en las fibras blancas, ¿no? Que son esas fibras, como digo siempre. Yo le he visto muchos beneficios. Mi entrenamiento es explosivo y es bastante corto. Claro. Y la verdad es que le noto directamente bastantes beneficios. Eso es. Entonces, si tendría que darle un nombre con un apellido de presentación, sería es esa proteína, ese péptido, ese suplemento que realmente está demostrado que mejora el rendimiento, sobre todo de corta duración. Sería una especie de presentación simple, para no meterme en que cede un fosfato, en que es, de alguna forma cómo se sintetiza. A ver, si he venido aquí con Yelchu, es para, o sea, yo me podía haber leído cualquier estudio, la descripción de lo que es la creatina y contároslo, y ya está, ir leyendo e ir contándolo. Claro, Pero sí. quiero que Yelchu nos lo explique y que llegue fácil. Sí, pues sería mi presentación. Ese suplemento A, se dice suplemento A porque es un suplemento que está demostrado que funciona en el tiempo. Siempre que un suplemento perdura en el tiempo, es un suplemento que si perdura es porque realmente funciona. Sí, no es una moda. Eso es. Y si funciona se hacen 50.000 estudios. Estudios, como digo, ya no solamente estudios científicos como tal, para estudiar la química en este caso el suplemento, sino empíricos, ¿no? Lo empírico al final, si se sabe extrapolar, es una bomba, porque ¿qué sientes? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que ahora me pondría a hablar de la creatina y seguramente sin querer te contestaría preguntas. Entonces, Sí, vamos, voy a poco. esperar, voy a esperar a ver qué preguntas me haces para, si no, si se queda algo, lo respondo al final. Vale. Bueno, ¿cómo funciona? No bien o mal, sino cómo funciona. Tú te la tomas, ¿cómo funciona? ¿Cómo se reparte? La creatina, pues sobre todo está en los músculos, también va al cerebro, y es no esencial. O sea, no O sea, esencial. pero quiero decir, ¿la tenemos ya de forma natural? ¿Tenemos creatina o solo va a entrar, solo la vamos a ingerir? Y si la ingerimos, ¿cómo se...? Nosotros generamos de forma endógena. Lo que sucede, o sea, cuando nosotros generamos esa creatina es a través también de la alimentación. Es evidente que es a través de una alimentación omnívora, o sea, nosotros somos omnívoros. Entonces, nosotros a través de varios aminoácidos como es la arginina, la glicina, la metionina, nosotros generamos la creatina. O sea, segregamos esa creatina
en el hígado, que es donde se sintetiza, ¿no? Lo que sucede es que si nosotros carecemos de estos elementos en la alimentación, no podemos generar de forma endógena tampoco, ¿no? Endógeno, ya sabes que es todo aquello que nosotros podemos generar. Por eso es no esencial, porque lo podemos generar. Por eso las vitaminas liposolubles son acumulativas y tenemos que tener cuidado, pero aquellas que nosotros excretamos a través de la orina, tenemos que estar tomándolas constantemente, porque hay algunas vitaminas, bueno, las vitaminas como tal, que son esenciales, las vitaminas son esenciales, pero si nosotros no podemos crear o segregar algo dentro de nuestro cuerpo, tenemos que obtenerlo a través de unos elementos que eso nos permite luego sintetizarlo. Es un poco jaleo, pero es no esencial. Pero aun si ser no esencial, nosotros necesitamos meter elementos, en este caso, que vengan de las carnes, de los pescados y de los mariscos, para poder obtener estos aminoácidos y que ahí se cree, digamos, esa propia creatina. Entonces, se empieza de forma endógena a segregarse en el hígado. Y de ahí la repartimos a músculos, a cerebro. ¿Cuánta creatina aconsejas tomar? Y si aconsejas hacer la fase de carga, porque hay muchísimas formas que dicen que la fase de carga no sirve para nada, luego otros dicen que tienes que cargar 12 o 15 gramos durante una semana, todos los días, y luego un mantenimiento de 3 o 5 gramos. Vale, aquí, ¿qué sucede con la suplementación? Cualquier tipo de suplementación. Como podemos obtener algo, digamos, de una forma mucho más sencilla, que para obtenerlo a través de la alimentación tendríamos que comer muchísimo, tenemos que tener cuidado, porque es fácil pasarse de dosis, ¿vale? Entonces siempre es mejor jugar, sobre todo cuando es algo acumulativo, es mejor jugar a la baja. No tiene sentido jugar a la alta, porque al final se produce un grado de saturación y no tiene sentido, porque seguir tomando en exceso es más saturación, ¿no? Entonces al final todo eso hay que excretarlo. Teóricamente es 0,1 por peso corporal, ¿no? Lo que podríamos asimilar cada uno, ¿no? Sí, lo que deberíamos tomar en el día a día, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, peso 80 kilos, pues con 8 gramos me va a valer, ¿no? En mi caso son 110, pues con 11 gramitos me va a valer. Lo de las cargas es para acelerar un poquito el proceso. ¿Sentido? Bueno, hay personas que notan menos la creatina porque precisamente tienen, digamos, más cantidad de creatina de forma endógena debido a la alimentación. Porque lleva una alimentación mucho más rica, pues como he dicho, en carnes, en pescados, en mariscos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que me dice, joder, yo no lo noto mucho, porque ya la propia alimentación, de alguna manera, estaba casi cumpliendo. Claro, igual ya estaba arriba del todo, ¿no? Igual ya estaba cerca de los 8 gramos. Sí, hombre, la alimentación es complicado, pero podría. Sucede una cosa, sí que es cierto que nosotros, si nos excedemos en dosis, pues por ejemplo, igual más de 4 gramos por día, nosotros de forma endógena dejamos de generar esa creatina. ¿Por qué la dejamos de generar? Porque el cuerpo siempre busca el equilibrio. Si tú desde lo endógeno ves que estás metiendo algo desde fuera en cantidad, lo endógeno deja de crear para que haya un equilibrio siempre, ¿no? Eso hablando de cosas endógenas. Entonces, tendría más sentido, si vamos a suplementarnos con creatina, el intentar no buscarlo también con la alimentación, ¿no? ¿Dices no buscarlo con la alimentación? Quiero decir, buscar esos gramos de creatina a través de comer marisco o chuletones y a la vez estarte suplementando con creatina. Quiero decir, si estás metiendo 4 por alimentación y 4 con la suplementación, igual no se convierte en 8, ¿no? No, con dosis bajitas. Lo que pasa es que estamos un poquito, claro, todo lo milimétrico es muy difícil de calcular, sobre todo cuando es algo tan subjetivo, ¿no? Como las cantidades de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Tanto en suplementación como en alimentación, es muy difícil de calcular. Entonces, en este caso, como siempre digo, como juega la OMS, que juega un poquito a la baja para asegurarse, a pesar de que ya sé que esto lo vamos a hablar después, de ser, digamos, un suplemento que realmente no es dañino, como la gente pensaba, que eso ya lo luego vamos a hablar de ello. No importa, lo mejor es jugar a la baja, en este caso, ¿no? Porque es algo acumulativo. Lo que me ha costado obtener en 10 días, igual lo podía obtener en 5, pues puede ser. Pero luego es un mantenimiento constante con la creatina. La creatina es un suplemento que se puede mantener en el tiempo. Entonces no tiene mucho sentido acelerar un proceso, a no ser que porque sí, igual tengas algún tipo de competición o lo que sea, que le vería un poquito más de sentido, ¿no? Pero si no, siempre es mejor jugar a la baja. La teoría es 0,1 por kilo de peso corporal. Claro, y luego la gente me dirá, pero depende del peso que tú tengas. Si es peso muscular, no tiene nada que ver con un chico de 120 kilos con peso graso. También es cierto. Sí. También es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo, ahí había que hacer, bueno, pues un estudio de la persona para saber un poquito y jugar un poquito con las cantidades, ¿no? Pero en esa persona que pesa 120 kilos y que evidentemente la mayor parte de su cuerpo es grasa corporal, no tiene sentido que meta 12 gramos. No tiene sentido. Un chico de 1,70 con 120 kilos de peso
estamos hablando de personas pues, digamos, con media, ¿no? La media en Sí, sí. porcentaje graso. Siempre tenemos que hablar de cosas muy genéricas, ¿no? Aunque bueno, de los extremos se puede hablar también. ¿Para qué la podemos utilizar? ¿Para fuerza, para hipertrofia, para resistencia en, yo qué sé, en CrossFit o para resistencia en correr 20 kilómetros? La creatina se puede utilizar realmente para todo, pero ¿para qué es más indicado? Es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí tenemos que saber diferenciar. La creatina, ¿a qué ayuda? ¿No? Ayuda sobre todo a esos movimientos explosivos de corta duración. Pero ¿qué pasa? Que la creatina, si ayuda, digamos, a que haya menos daño muscular, a una recuperación más rápida, también debería ayudar en trabajo de resistencia. ¿Me explico? ¿Es tan efectivo? No, no, porque además tú ten en cuenta que al final la creatina sí que es cierto que si te hace añadir peso corporal, pues por ejemplo a una persona de maratón no le interesa, ¿vale? Claro. Porque eso juega, al final una cosa juega en contra y la otra juega a favor, entonces... Sí, yo por ejemplo a los opositores que preparan press de banca, preparan dominadas, pero la mayoría lo que hacen es preparar carrera, o sea, te corren los 1500, son 5000. Ellos me suelen decir que toman creatina y notan que suben igual 1 kilo y pico. Claro, sí. Yo les suelo aconsejar que cuando estás preparando que la creatina es tampoco que es tan realmente necesaria para ese tipo de pruebas, sí, pero porque es que es algo oxidativo. O sea, todo trabajo de larga duración termina siendo un trabajo de demanda, sobre todo de oxígeno, ¿no? Y entonces, siempre que hay una demanda de oxígeno hay una oxidación. Entonces, es un trabajo oxidativo. Y realmente, para un trabajo oxidativo, no es necesaria la creatina. Es más, sobre todo, para temas de daños musculares, ¿no? Para recuperaciones musculares. Sí que es cierto que mejora otras funciones de la creatina, que es a nivel de oxigenación celular. Al final, todo eso ayuda, ¿no? Pero eso ya es un poquito por el tema del bienestar, de temas cognitivos. Teóricamente había estudios que decían que ayudaba mucho a nivel cerebral, pues en funciones de memoria, en rapidez, en esa niebla mental. Eso vale, ya voy a es, tener que empezar a tomar. claro, claro. Entonces, teóricamente en eso ayuda, ¿no? Ayuda, por ejemplo, todo lo relacionado con lo muscular, incluso en gente que no tenga, digamos, ese grado de actividad muscular, ¿no? Una persona de la tercera edad que tiene sarcopenia, la sarcopenia sabes que es esa pérdida de masa muscular por la edad. Sí. Entonces, todo eso te va a ayudar, o sea, pero para una persona que se dedica a hacer un trabajo oxidativo, no tiene mucho sentido. Una persona que... Pero ¿cuánto peso te puede hacer subir el empezar a tomar? Es que ahí voy, depende. Tú ten en cuenta que la creatina te hace retener líquido intramuscular, ¿no? O intracelular. Por tanto, muy relativo. Por ejemplo, por mi tamaño, claro, yo si empiezo a tomar creatina, mi subida de peso corporal puede ser mayor, aunque visualmente no sea tan notoria porque por lo que yo mido, pero bueno, en cantidad, lo que te puede ayudar es que es muy relativo. Puedes subir 2 kilos, puedes subir 1, puede que tú, como te digo, de forma endógena ya tenías, digamos, esas cantidades de Vale, creatina ya más estabas, altas en tu cuerpo. Por eso ya hay estabas ahí y no la notas. Por No eso- la notas ni los beneficios de fuerza y tampoco notas. Eso es. Hay gente que no nota que te tanto haga esos retener. Claro, ¿quién lo va a notar? ¿Quién lo va a notar ahí? Pues una persona que realmente, pues un vegano, Bueno, yo no soy vegano, pero como muy poca carne y la creatina la noto mucho. claro, un vegetariano. Esas personas lo van a notar sí o sí, porque para sacar la creatina, evidentemente necesitamos, como he dicho, esos elementos cárnicos, pescados. Es que lo necesitamos, o sea, no hay otra. Entonces tienen que tomar a través de suplementación. Entonces esas personas, joder, están como mucho más receptivas y lo van a notar mucho más que una persona que está alimentándose constantemente de carne, pescados y mariscos. Entonces, en conclusión, yo lo aconsejo para personas que trabajen, pues eso, ejercicios de potencia de corta duración, incluso un velocista, bueno, un 50 metros, que es explosivo, explosivo a muerte. Evidentemente, pues para gente que trabaje en powerlifting, 3 repeticiones, una repetición máxima, es que eso es una bomba, porque ahí lo van a notar muchísimo. De alguna forma se da la mano la creatina con las fibras blancas, se está dando la mano, más que con la fibra de resistencia. Tú ten en cuenta que la sangre, sobre todo al final, lleva nutrientes y lleva oxígeno, que es esa parte oxidativa. Y entonces el cuerpo es muy inteligente, demanda con tu actividad. Si tu actividad es oxidativa, demandará oxígeno, no va a demandar glucógeno. Si te permite que la propia creatina retenga más glucógeno, también, joder, pues es que es todo beneficio. A nivel de fuerza, explosividad, potencia, es todo beneficio. Y vamos, y funciona ya no solamente por el tema de los estudios, por el propio empirismo, porque yo la creatina es el suplemento, yo creo, los primeros suplementos que empecé a tomar. Es de los que más se notan, vamos. Sí, desde luego, ya si te estoy hablando de que hace tantos años tenía, digamos, no publicidad, si tenía tan buena fama, la única mala fama que tenía es algo que se ha ido corrigiendo con el tiempo, que ya vamos a hablar de ello.
Ahora le voy a contar a Yelchu cómo tomo yo la creatina y él se va a tirar de los pelos. Mientras no me digas que la tomas en supositorio, me vale. No, La gente ahí no. se lía con las cápsulas. Una vez, pues esto no es una anécdota, le digo, seguro que este vídeo lo va a ver y se va a decir, cabrón, no voy a decir el nombre. Le digo que tenía que tomar unas cápsulas de omega, tío, y me manda un mensaje, guau, no la voy a tomar, horrible, es que mal sabe. Había mordido el omega. Ostras, Dios mío. Digo, madre mía, qué peligro. Como beber jugo de anchoa, un zumo. Imagínate. Así que tengo que especificar todo, no son supositorios, son cápsulas. Yo la creatina la tomo, Sí. siempre mezclada con algo. Luego vas a hablar el por qué. Yo es que sé que funciona, por lo menos para mí. Sí. Igual me dices que no funciona, pero bueno. Siempre la tomo mezclada o con zumo de fruta, o con un mosto, o últimamente con citrulina. Y la noto mucho más. Noto más mucho, o sea, su efecto lo noto más rápido, ¿no? Vale, yo la suelo tomar siempre 45 minutos o media hora antes de entrenar, antes de mi serie Bilbo, que es a donde voy siempre a buscar marcas. Como también decir que solo la tomo cuando... Porque yo normalmente cuando la he tomado 3 semanas o un mes, a partir de ahí es como que ya no le noto nada más. Ya es como que me acostumbro a ella. Claro. Entonces yo lo que hago es simplemente 2 días a la semana, los días que voy a tirar mi serie Bilbo, en la que estoy centrado, le meto, va un poquillo a ojo porque los cazos son un poco, entre 16 y 20 gramos me meto, ¿vale? Ahí ya me he pasado, ¿verdad? Solo 2 días antes de entrenar. Solo los 2 días que entreno a la semana. ¿Y los demás días no tomas creatina? Y los demás días no la tomo. Bueno. Esto lo hago durante 2 o 3 semanas mientras noto ese pum que me da. Lo suelo notar, o sea, cuando estoy preparando una marca, por ejemplo, voy a poner mi marca con 100 kilos, pues estoy tirando con 80, me noto bien y entonces me acompaño con esa sobrecarga de creatina y citrulina o lo que esté metiendo, vamos. Y noto como que mis marcas suben un pelín más. Bueno, pues vas a ir a casa, vas a rezar 3 Padres Nuestros. Me siento como un cura, tío, que te estás confesando. Lo haces mal, has pecado. Has pecado. No, es que antes lo hacía de la otra forma y lo notaba peor. Sí, pues bueno, la historia de la creatina realmente no funciona así. Mira, una de las únicas cosas que se le han encontrado mal a la creatina precisamente es molestias gastrointestinales y es por cantidad de toma, ¿vale? Vale. No se le ha encontrado otra cosa mala, ¿vale? O sea, lo mejor es tomarlo por partes, lo mejor es tomarlo en el momento más receptivo. Bueno, voy a retomar un poquito lo que me has dicho al principio, que no se me olvide, como tomo creatina no se me olvida. Me has hablado del zumo. Sí, con zumo o citrulina. Vale. Si hablamos de biodisponibilidad, está claro que la creatina ya se asimila prácticamente el 99%, sola. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí es donde empiezo a hablar de las lógicas, ¿no? Entonces, ¿por qué dices de tomarlo con un hidrato de carbono simple, por ejemplo, ¿no? Porque al final es como si tú esa creatina la montases en un Ferrari. ¿Vale? Tú ten en cuenta que el propio hidrato produce unos cambios extras, ¿no? Esos picos de insulina, ese estado energético, digamos, también explosivo. Entonces, todo eso es como que te transporta, ¿no? Entonces, no es que digas tú, joder, la creatina se va a notar más, es que en conjunto genera sinergia. Todo aquello que en conjunto produce una mejora, entonces es evidente que la creatina se va a asimilar, pero en este momento, como no es un estimulante, no vas a notar un estímulo como tal. El estímulo que podrías notar es la energía en sí, ¿vale? Porque no te altera el sistema nervioso. O sea, realmente, hombre, todo lo que aporta energía al sistema nervioso sí que es cierto que tiene otra función, ¿no? Pero no te altera el sistema nervioso. O sea, lo que va a producir la propia creatina, combinado con un hidrato de carbono simple en este caso, es que lo estás transportando en un Fórmula 1. Dices, joder, pero más del 99% que es un 100, pues un 100. Bueno, pero sí lo notas más entonces. Se nota más, se nota más. Tú ten en cuenta que al final todo aquello que abra la célula está abriendo una puerta. O sea, es que es así. Y la insulina abre la célula y eso es una puerta. Y dices, sí, pero abre para que entre el azúcar. Tú una vez que abres la célula, ten en cuenta que cualquier pico de insulina, por eso nosotros, por ejemplo, cuando producimos un pico de insulina y lo rodeamos de algo ya, digamos, no tan bueno, interfiere. Si nosotros metemos un azúcar simple con una proteína, la proteína entra de la forma más limpia posible, ¿no? Por eso no mezclamos con grasas ni mezclamos con fibra, porque todo eso no hace que ese pico de insulina sea tan eficiente, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos metiendo una proteína, pero no deja de ser una proteína, un péptido, la cadena es más corta, me da igual, pero estamos metiendo una proteína. Entonces, estamos permitiendo que entre de una forma mucho más limpia. Esa parte está bien.
¿vale? Partimos de eso. Lo siguiente, la toma. Es cierto que Bueno, partiendo de la base que yo en mi alimentación, ya te digo que ni carne, ni mariscos, ni Si tú ni te pescado, pasas, ni nada. tú retoma un poquito lo que hemos hablado con anterioridad. Si tú te pasas de los 4 gramos, teóricamente de forma endógena, tú dejas de segregar esa creatina, ¿no? Dejas de segregar, porque de forma endógena hay un parón Sí. que luego, evidentemente, vuelve a su recuperación, ¿no? O sea, se recupera y empieza a segregar esa creatina de nuevo. Pero tú estás haciendo parones, tú estás metiendo de repente 16 gramos y lo paras. Lo más efectivo es hacer una carga diaria. Sí, bueno, o sea, yo, mi teoría, por lo que lo hago, es para no acostumbrarme. Porque yo sí que le noto ese pum Es que no funciona así. en una sola toma. ¿Habrá alguna pregunta que se hable de eso, ¿no? De ciclar la creatina, ¿no? Sí, hay algo más por ahí, sí. Vale. No sé si contestarlo ahora. ¿Contestar? Dale, tú dale. Sí. Así te puedes ir al confesionario en paz. La creatina, tú ten en cuenta que es una carga diaria, ¿no? Porque si tú una vez que nos hemos pasado esa dosis, que nos vamos a pasar y dejamos de generarlo de forma endógena, lo que tiene sentido es mantenerla en el tiempo. Antiguamente no se hacía por miedo a un tema renal, que es de lo que voy a hablar luego si quieres, ¿vale? Pero está claro que no es así, ¿vale? Entonces, la toma de creatina debe ser diaria, debe ser un mantenimiento diario, ¿vale? ¿Y cuándo podemos tomarlo? Pues en cualquier momento del día realmente, pero lo mejor es tomarlo en momentos que estamos más receptivos, que precisamente es después de entrenar. Como no es un estimulante, como no te va a estimular, a ti lo que realmente te puede estimular en ese caso es precisamente la bebida que metes y que de alguna forma te permite, ¿no? Ese estado más explosivo energético. Pero Yo le voy diciendo que sí, pero yo le voy a seguir metiendo el cazo de 20. bueno, lo que luego pues te vas a venir a confesar más veces y voy a cerrar la iglesia, ¿eh? Y bueno, entonces la idea es el mantenimiento. Tú ten en cuenta que... Sí, ya sé que es acumulativo y... Sí, porque en una sola toma no vamos a asimilar los 16 como tal. O sea, al final es igual que las comidas. Pues al final, ¿qué asimilamos mejor? Pequeñas cantidades, pero es que está demostrado que es así, ¿no? Entonces, pues en este caso es igual. Todo lo que el cuerpo le das en pequeñas dosis tiene mejor capacidad de mantenerlo en el tiempo. Es como... Sí, más, o sea, a lo largo del día. Si yo me voy al desierto, me gustan mucho las analogías, y soy un pesa con las analogías, pero si yo me voy al desierto y tengo mucha sed, y de repente encuentro agua a los 2 días, si llego, ¿no? 3 días podemos durar sin beber agua, ¿no? Si yo bebo agua, ese agua me la va a retener de forma inteligente, ¿no? Me la va a retener, voy a retener más agua porque necesita esa agua. Pero hay casos, si yo bebiese agua de forma constante, estaría de alguna forma drenando, ¿no? Y es una similitud con cualquier otra cosa que nos pase, con las comidas, con la suplementación y con todo esto. Entonces, ¿qué va a retener la creatina? No, en este caso no es que la vas a retener, es que no vas a asimilarla de la forma más efectiva posible. Si buscamos efectividad en las pequeñas cosas para una eficiencia, que es la totalidad de todo lo que hacemos, ya que lo estamos haciendo, vamos a hacerlo bien. O sea, ¿dónde lo voy a notar? De forma más... en los momentos más receptivos. ¿Cuándo es? En las demandas, después de entrenar. Yo O sea, te digo tú lo que puedes yo la noto mucho en el rendimiento las 2 primeras semanas. Claro, pero luego también noto la subida de peso. Claro, La pero subida de peso corporal. no es que dejes de notarla, es que tienes un tope. Todo el endógeno tiene un tope, ¿no? Entonces, tú tienes un tope en el endógeno. O sea, si tú ese tope lo tocas a las 2 semanas o lo tocas a la primera semana, luego ya no vas a notar una mejora sustancial. O sea, vas a notar, joder, pues he mejorado 10 kilos en press bank en 2 semanas. Y ya me he estancado. Claro, ya tus depósitos de creatina... Sí, sí. Por eso quiere decir que yo solo lo uso para momentos de intentar subir mi marca en un par de semanas. O sea, yo en verdad creatina no tomo nada más que en 2 preparaciones al año. Cuando hablemos de la creatina, en ciclar la creatina sí o no, o no sí, es donde te lo voy a explicar, para no liarla, porque si no me pongo a hablar y la van a salir. Bueno, dice Padre Nuestro, Jesús. Los Ave Marías. Que no sepa que viene a confesarse, si luego va a hacer lo que sale de los cojones. Hago lo que me da la gana, que ya tengo ya 32 años. Vuelvo con lo que se aconseja. Se aconseja tomar 2 o 3 meses y luego darse un descanso. Esto lo pone en todos los prospectos, la creatina lo pone. ¿Se puede tomar de continuo? ¿O Sí. ¿Siempre? ¿Todo el año entero? Podrías tomarlo durante 10 años. A ver, ¿qué sucede con esto? Vale, pero quiero saber, por ejemplo, ¿qué teoría tienen ellos detrás de que te pongan que cada 2 o 3 meses máximo, si no consultas con un médico, dejes de tomarlo? Porque al final hemos dicho es una proteína, ¿no? Yo creo que es para ver un poquito cómo reaccionar. Aquí sí que te voy a tener que contestar el tema de si es nocivo o no. Bien.
Porque, Porque a lo que me refiero es, tú coges un batido de proteínas, de los de Procis mismamente, y los que no tienen creatina, es que hay algunos que llevan incluida la creatina. Sí. Los que no tienen creatina, te pone 2 o 3 batidos al día, en alguno pone incluso hasta 4 batidos al día, sin límite. O sea, siempre, para toda tu vida puedes tomar todo lo que quieras. Pero sin embargo, si llevan ya la creatina, te pone, este suplemento lleva creatina, no tomar más de 2 o 3 meses seguidos sin consultar a un médico. Y lo mismo pone en los botes de creatina. claro, pero tú ten en cuenta que estamos en Europa y hay que ser muy conservador, sobre todo con el tema sanitario. Y es lógico, si yo estoy a favor, si no tengo nada en contra. Pero cuando hablamos de la obviedad, o sea, realmente la creatina, una de las cosas por las que se temía, sobre todo era por un tema renal, ¿no? Vale, si aquí me vas a contestar, yo creo que a más de una de las preguntas que me han hecho. Sí. O sea que sí, pero bueno, tú dale ahí. Vale, tú ten en cuenta que todo aquello que produces, todo aquel elemento en polvo que, sobre todo desde pequeñas dosis, es muy fácil pasarse. Es que muy fácil. Sí. Sí. El cacito de la creatina, Tú imagínate parece que estás con el imagínate- cárter colombiano. Si pusiese la Viagra a viviendo granel, ahí. si pusiese la Viagra a granel, imagínate. Y por eso la Viagra la traen ya medida en una cápsula, ¿no? Claro, todo por la calle para colgar a la chaqueta. Bueno, el caso es que, entonces, tú ten en cuenta que es muy fácil pasarse. Es muy fácil pasarse las dosis. Pues tú imagínate, 8 gramos, Jesús. Es que es súper fácil. Sí, las cucharaditas estas que traen, no sé, Claro, de y, 3. claro, y tú imagínate una persona que diga, bueno, pues va a tomar más, como el más es mejor, ese más es mejor. Vale, sí, eso ya nos ha quedado claro aquí. Claro, el más es mejor, sobre todo en suplementación, que deben ser cantidades tan sumamente pequeñas, es un riesgo también, tiene un riesgo. Entonces, sobre todo, ya te digo en este caso, a nivel gastrointestinal. Vale, tema renal. Se ha demostrado, o sea, lo que sucedía es que los niveles de creatina, cuando están muy altos, esto se convierte también en fosfatos y eso se acumula o se transforma en esa creatinina tan temida, ¿no? Vale. Vale, ¿qué sucede? Que es que el tomar creatina no te eleva los niveles de creatinina porque haya un daño renal. Pero ¿cuál es el problema? Que el biomarcador que marca que hay un daño renal es la creatinina. Porque tú cuando tienes un problema de filtrado renal, la creatinina te da alta. Pero no es que esto te esté dañando el riñón, es que esto eleva la creatinina porque es la forma acumulativa que tiene la propia creatina, pero no porque te esté dañando el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Que enmascara. Entonces, si estás enmascarando, tú vas a un médico de cabecera normal y corriente, te haces un análisis de sangre y dices, coño, pues tiene los riñones para tirar. Esa es otra de las preguntas que... Claro, entonces dice, tiene los riñones para tirar, pero tú tienes, sobre todo si es un médico deportivo, tú dices, no, que estoy tomando creatina. Sabe que la creatina, la forma acumulativa de la creatina es la creatinina. Entonces, tú no te puedes hacer un análisis pensando que la creatinina te va a dar bien tomando creatina. Vale. Te podría dar bien, ¿eh? Pero no te... O sea, es normal que te dé alta, o sea, tiene que ver con los análisis cuando te da alta, pero porque la estás... Es que enmascara. Eso es, vale. ¿Qué pasa? Que luego puede que haya una persona que realmente tenga un daño renal, por eso hablo tanto de la subjetividad. Una persona que tenga un daño renal y se va a hacer un análisis de sangre y dice, va, como estoy tomando creatina, es la creatina. No. Si tú sin tomar creatina, los niveles de creatinina te están dando altos, evidentemente hay un daño renal. El problema es una persona que esté tomando creatina, que se haga un análisis y diga, es la creatinina, que esto es de que tomo creatina. Hazte un análisis, pero párale la toma de creatina. Para ver dónde tienes los niveles reales. Si tú te da bien y evidentemente en el tiempo luego te da la creatinina alta, tomando creatina ya sabes que realmente es eso. Esto en personas que no tengan ninguna patología renal, pues como todo, no va a dar ningún problema. La creatina se ha demostrado que realmente no causa daño renal. Evidentemente, si el consumo de creatina es altísimo, porque ya te digo que las cantidades deben ser pequeñas, produce una sobrecarga, pero como todo... Vale. O sea, dentro de lo que somos capaces de asimilar cada uno, no produce un daño renal. No, en una persona sin patologías ni no. en el hígado, ni en ningún lado. No. Se podría tomar de continuo. De continuo, evidentemente. Para la gente que se pasa, se produce una ¿dónde saturación. podría ir el daño? ¿Al riñón, al final? Si te pasa, si estás tomando todos los días el doble de lo que puedes... Es que si nos vamos a los estudios famosos, es que hay casos de estudios que una persona tomando 15 gramos de creatina al día durante 5 años sin ningún tipo de problema. Pero hablamos de gente sin patología. Es que una persona que tenga una patología renal tiene que ser ya muy conservadora. Tú ten en cuenta que una persona con una patología renal tiende, por ejemplo, a retener agua, ¿no? A retener líquido, bueno, a retener agua, a retener líquido, ¿no? Tiene esa retención tan brutal. Eso es un suma. Vale. ¿No? La creatina retiene también líquido, ¿no? Sí, eso suma. Tiene que haber un nivel de hidratación cojonudo. Todo elemento que tú metes en tu cuerpo y que de alguna forma produce una deshidratación interna,
tienes que meter agua para poder eliminar los metabolitos. En este caso, el metabolito de la creatina sería la creatinina, ¿no? Entonces, pues con la proteína sería la urea. Entonces, nosotros tenemos que beber mucha agua para que esa sedimentación sea lo mejor repartida posible. Vale, el exceso de proteína también puede hacer esos niveles de creatinina suba. Podría, pero sí que es más la urea en sí. O sea, Vale, el o sea, es más directo sería la creatina, ¿no? Sí, sí. Un exceso de... Todo produce una carga renal, porque todo aquello que... O sea, tú para excretar algo tienes que orinar, ¿no? Pero si tú quieres mejorar porque hay una toma elevada de algún elemento, tienes que beber más agua. Eso no deja de ser un estrés renal. Es como si yo tomo muchos estimulantes y mi corazón, en vez de ir a 70 pulsaciones, está yendo todos los días a 100. Pues eso es un estrés cardíaco, ¿no? Entonces, en este caso hay un estrés renal. Un exceso de proteína produce una carga renal, pero simplemente porque tienes que beber mucha agua y produce mucha urea. Vale. Entonces, cuando nosotros, pero es que el agua es necesaria. Si nosotros queremos que la creatina funcione, precisamente que esa creatina lo que hace es retener a nivel intracelular ese agua, tenemos que beber agua, sí o sí, solamente por eso. Joder, el alcohol también deshidrata. Sí, y no le ponemos tantas pegas. Claro, tú ten en cuenta, claro, y tú fíjate los metabolitos, fíjate el alcohol, el etanol, fíjate que también lo producen las frutas fermentadas, ¿no? Pero todo eso es evidente que no le ponemos tantas pegas y produce muchísimos daños a nivel digestivo. Ya no hablo de lo demás, solamente a nivel digestivo, ya no hablo ni del hígado, ¿no? Pero el alcohol deshidrata, el alcohol produce una diuresis. Entonces, claro, joder, tenemos que beber más agua, tomamos creatina y podríamos tener una toma de creatina segura, como digo, pero es que no tiene sentido tomar más, porque estamos saturados de 0,1 por kilo corporal, suficiente, durante años, sin problema, si eres una persona que no tiene ningún daño. Es que partimos de lo de siempre. Joder, esta persona tomaba esto, pero realmente previamente tenía algún problema. Ya. Joder, es que un estimulante, una persona lo ha matado, le ha dado un infarto. Joder, igual esa persona tenía algún tema de patología cardíaca que desconocía. Sí, claro. Entonces, siempre tenemos que partir de unos análisis de base sin la toma de ningún elemento. Y luego de ahí decir, pues mira, esto me está funcionando de esta manera, esto me está funcionando de otra. Si tú eres una persona que durante toda tu vida te has hecho análisis y te han dado bien, y de repente tomas creatina, la creatinina te da alta, es evidente que es por la creatinina. Vale, entendido. Creo que ahí me has contestado ya a varias. Pero Más que bien. ¿La aconsejas para gente avanzada en el gimnasio o para principiantes? O sea, bueno, o para los dos, vamos. Pero quiero decir, ¿te puede venir un principiante en pesas, alguien sin experiencia? es que una persona que sea totalmente principiante, lo que he hablado antes de un análisis de sangre de base, necesita un entrenamiento de base para poder ser objetivo. O sea, tú necesitas primero crear unos hábitos, que eso ya hablaremos luego con los entrenamientos, pero necesitas crear unos hábitos y una, digamos, una asiduidad. O sea, tú realmente tienes que ser una persona que tienes una asiduidad entrenando y que evidentemente con el tiempo vas aprendiendo y vas creando esas demandas. Si tú al principio no tienes demandas, porque estás en un estado de aprendizaje y aparte eres de muy corta edad, no tiene ningún sentido. Porque lo vamos a excretar una vez más. Es mejor ahorrarse el dinero. Claro. Aparte que tú vas a ver, y si tú empiezas a utilizar los cartuchos desde ya, no tiene... Luego con el tiempo no vas a ver realmente qué te funciona y qué no. Vale. Si tú ya desde un inicio empiezas con creatina, con esto, con proteína, con lo otro, y no has entrenado nunca, aparte que es un poco un sinsentido, porque todavía no tienes ese aprendizaje a nivel interno tampoco, no hay demanda. La demanda se crea, en este caso, con el daño. Vale. Así Sí. que ahorraros el dinerillo. Sí, es que no tiene tampoco... Y cuando seáis un poquito más avanzados Sí, y la necesitéis. Claro, que de alguna forma creáis esa demanda a nivel interno, que realmente notáis que ya las intensidades son más altas, que realmente necesitáis recuperar un poquito más rápido. Es que creo que lo toma más gente principiante que avanzada. Por la velocidad, por la impaciencia. Por la impaciencia. Claro, es como cuando yo les pongo un entrenamiento. Les pongo un entrenamiento a una persona que no ha entrenado nunca y hay gente que lo coge a la primera y que realmente quiere ese proceso y hay otras personas que les ves que lo has explicado y que ya ves que está haciendo otra cosa y que es algo que han visto por internet o que le ha explicado un colega. Y que está haciendo cosas igual para gente avanzada, pero con el control postural de una persona totalmente inexperta, ¿no? Entonces dices, bueno, a veces hay que golpearse, ¿no? Para darte cuenta con que te has hecho daño, porque al final esas personas son diferentes o la capacidad de ser receptivos es mediante el error. El tema de lesiones. Al estar el músculo más lleno, ¿no? Porque acumulas... Sí, agua. ¿Te protege de lesiones? Total.
Un músculo hidratado es un músculo que te va a proteger de lesiones siempre. Tú ten en cuenta que, sobre todo en culturismo, muchas veces se lesionan precisamente porque están muy descargados y tienen muy poquita agua. Entonces, esto es como un engranaje. Y voy a ir más allá. Tú, una analogía más. Tú imagínate un coche, el motor, que sea el corazón y que en este caso, bueno, el aceite del motor es realmente lo que produce, digamos, el funcionamiento de ese corazón, ¿no? Esa conexión de corazón-pulmones, que lleva el oxígeno a través de la sangre, todo eso, ¿no? Pues tú imagínate que ese aceite cada vez está más seco, es más espeso, tiene que trabajar más el motor y encima de una forma menos eficiente, el coche cada vez corre menos y gasta más. Entonces, partimos de la base de que el 75% de una persona de edad media ya es de los músculos es agua. Si le quitas esa agua, quitas la función. Pero, aparte de los procesos que se producen a nivel químico dentro de ese músculo, gracias al agua, ¿no? Esos procesos de sodio, potasio, cardíaco también, esos intercambios, ¿no? A nivel químico, que son totalmente necesarios. Si faltan sales porque no hay agua, esos calambres que ya son un preaviso, ¿no? De que va a haber un problema o que va a haber una rotura de fibras o que va a haber... Y tú imagínate ese músculo ya simplemente hidratado. O sea, sabes que es un músculo con mayor funcionalidad por movimiento. Es que algo que esté seco no funciona bien. Vale, Nosotros no, cuando vamos a la yo playa... me refiero, si quieres estar protegido, estás entrenando fuerte, para prepararte para lo que sea, siempre vas a estar más protegido si estás tomando creatina, que aunque estés bebiendo mucha agua. Es decir, esa retención al final pero si siempre no, va a ser mejor. No, si tú tomas creatina y no te hidratas, tú cuando tomas creatina... No, bueno, hablamos estando hidratados. Sí, es que además tomando creatina te tienes que hidratar más. Esa creatina, evidentemente, como hay una retención hídrica, también va a ayudar. Vale. Un músculo hidratado siempre será un músculo más protegido, con mayor funcionalidad, con mayor posibilidad de extenderse, de contraerse. Y aparte de todas las funciones químicas que se producen gracias a ese agua. Pero un músculo hidratado es necesario. Si partimos de la base de que un músculo que es de 75% es agua, si tú le quitas ese agua, ese músculo ya no vale para nada, es como un globo que se seca. Entonces te vas a lesionar con muchísima facilidad. Una persona que realmente no bebe agua tiende a los calambres y tiende a partirse. Yeah. ¿Y dónde se suelen partir? Pues la gente que igual va a hacer maratones, pues se parte los gemelos, por ejemplo, que es lo que tiene que generar todo el soporte, ¿no? En nuestro caso, entrenando, pues te puedes partir un bíceps, te puedes partir lo que sea. Sí, el bíceps está bastante de moda. Claro, partirse el bíceps. claro. Entonces, tiene que estar hidratado, sí o sí. ¿Qué es más sano para el cuerpo? ¿Intentar buscar esa cantidad de creatina comiendo chuletón o con el propio suplemento en sí, con la creatina pura? Es decir, yo intento buscar 12 gramos, ya hemos dicho que es mucho, ¿no? Pero bueno, intentamos buscar 6 gramos, más o menos creo que 6 gramos, que es 1 kilo de chuletón, ¿no? Sí. Lo que hay. ¿Qué sería más sano? ¿Que todos los días metamos esos 6 gramos y comamos normal, variado? ¿O que metamos ese kilo de chuletón todos los días para buscar...? En este caso, no hablamos de un exceso de suplementación, sino un exceso de un elemento en sí, que es la carne roja, por ejemplo, ¿no? Hay más cosas como el arenque y todo, ¿no? Pero bueno, la carne roja. ¿Qué sucede? Que el comer 1 kilo de carne roja tiene unos efectos que en balanza, digamos, tienen más contras, ¿vale? Porque al final, en la carne roja, evidentemente, comer un poquito de carne roja, bueno, pues bien, ¿no? Pero la carne roja no dejamos de obviar, sobre todo cuando si hablamos de una carne roja limpia. Si hablamos de una carne roja mega procesada, ya ni te cuento, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues todo ese riesgo de esa liberación de ácidos, de grasas saturadas, esa carga digestiva, porque es una carne difícil de digerir, o sea, son más los contras en este caso que... Vale, yo pensaba igual, pero quería... Sí, entonces, sobre todo cuando hablamos de una cantidad, por ejemplo, de creatina, que en suplementación es una cantidad relativamente sana. Mis 11 gramos, ¿no? Que tengo que tomar, pues los prefiero tomar en suplementación, evidentemente. Sí, claro, si no tú tendrías que estarle endiñando 2 kilos de carne. Claro, que tener que estar comiendo esas cantidades de carne, que me va a producir muchos más problemas a futuro, realmente, porque me va a producir carga de todo tipo. Me va a producir carga, como te digo, a nivel del sistema digestivo, a nivel lipídico, todo. Entonces, joder. Sí, es que hay mucha gente que dice que mejor comida que suplementación. Sí, generalmente ese dicho de tengo un chuletón, bueno, eso lo dice la gente que le gusta comer un chuletón. A mí me gusta comer un chuletón cuando me apetece, pero sería una obligación. Todos los días sería ya una obligación. Es evidente que si las cantidades de comida están bien estructuradas en una dieta, las cantidades de suplementación siempre tienen que ser menores y en conjunto la alimentación con la suplementación es una sinergia. Vale. El problema es cuando es un sustitutivo. Pero si convertimos en suplementación, porque a veces la suplementación la convertimos en sustitutivos.
el sustitutivo como tal, nos perderíamos un montón de beneficios de la propia alimentación como tal. Y no podríamos estar comiendo con sustitutivos. Tendremos, por eso hay gente que cuando diga comida líquida, no sé qué, o dieta líquida. No, eso es una dieta sustitutiva de algo que nosotros necesitamos. Tú ten en cuenta que nosotros cuando comemos necesitamos también el trabajo a nivel enzimático, o sea, cosas que no nos podemos dejar en el tintero, ¿no? Sí, sí. Porque nuestro cuerpo funciona con las enzimas, ¿no? Entonces, esas enzimas tienen que estar en funcionamiento también, por ejemplo. A nivel digestivo tiene que haber también un trabajo, evidentemente, ¿no? Pero un trabajo que tampoco sea sobrecarga, sino que sea un trabajo liberador, pero también funcional, que permita que nuestro sistema digestivo esté trabajando de forma constante para que tenga un funcionamiento bastante longevo, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Esta es la que nos preocupa a todos. ¿Me voy a quedar calvo por tomar creatina? ¿Le puedo echar la culpa a la creatina de esto? Vale, aquí voy a dar una explicación, yo creo que bastante lógica, ¿vale? Bueno, que mis lógicas igual luego no lo son tanto, pero yo creo que es bastante lógica. La creatina como tal tiene algún... Mira, la única forma que el pelo se dañe es por una atrofia del folículo, ¿vale? La creatina no atrofia el folículo. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Lo único que se ha demostrado que atrofia el folículo, independientemente del estrés y todo. Algo hormonal, ¿no? Que es la testosterona. La testosterona tiene una conversión a DHT, ¿no? Y luego a androsterona, y eso es lo que se libera, ¿no? A través del hígado. Vale, si yo convierto eso en DHT, que es bastante más cañero que la propia testosterona, pero no lo libero, eso sí daña el folículo, ¿no? Entonces, si eso es lo que daña el folículo, ¿qué tenemos que entender aquí? La creatina combinada con un entrenamiento eleva la testosterona endógena, no de forma mágica. El entrenamiento ya de por sí la eleva. Un entrenamiento bien hecho, bien estudiado. Sí. Esto ya lo he explicado más veces, pero un entrenamiento excesivo lo empeora todo el sistema hormonal. Pero un entrenamiento, hablando de equilibrio, pero claro, los entrenamientos que hacemos nosotros... Pero si tomamos creatina, pues aún aumenta más. Lo que pasa es que la creatina, si evidentemente te ayuda a mejorar esa fuerza, esa recuperación, porque al final no deja de ser energía, todo lo que aporta energía mejora también a nivel hormonal, ¿no? Entonces, si yo elevo la testosterona, en estudios dicen que se puede elevar hasta un 15%, pero hablamos de lo endógeno, y lo endógeno tiene tantos factores a tener en cuenta. Lo endógeno tiene tu predisposición hormonal. Tú igual no eres una persona que genere mucha testosterona. Hay gente que tiene más tendencia a generar hormonas feminizantes y por tanto tienen más aspecto femenino. Es una realidad, al igual que mujeres que generan más testosterona. Pero esa testosterona, el problema es la conversión, ¿no? Pero tú no puedes ir a mantener, digamos, esos niveles estrogénicos más feminizantes porque no se te caiga el pelo, no tiene sentido. Entonces, tú lo que tienes que hacer es... Sí, además que luego el cuerpo busca el equilibrio otra vez. ¿Y qué es endógeno? Que la testosterona endógena, otro factor es la edad, o sea que al final vas a mejorar tu parte endógena en lo posible. Otra cosa ya es aquello que se te puede ir de las manos, ¿no? Si tú metes testosterona exógena, eso es un techo sin fondo, evidentemente. Pero cuando hablamos del endógeno, vete a mejorar el endógeno en lo posible siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos vamos a por esa lógica, si elevo la testosterona de forma endógena, esa testosterona se convierte en DHT, ese DHT yo no lo libero y se acumula, eso sí que me daña el folículo. Entonces, es evidente que me va a dañar el pelo, pero es que ya hay una predisposición también. Si de forma endógena tienes esos problemas, hazte una limpieza hepática para mejorar un poquito esa liberación o lo que sea, ¿no? Pero no tiene sentido, o sea, si mejoramos nuestra función hepática, mejoramos también la liberación de todos los tóxicos, ¿no? Digamos. Sí. Entonces va a mejorar todo eso, va a mejorar nuestra calidad de piel, de pelo, todo absolutamente. Entonces yo me iría más a por una limpieza hepática. Hace más a favor una limpieza hepática que el mero hecho de tomar creatina, vamos. Es que, claro, es que la creatina realmente no daña el folículo. O sea, el monohidrato de creatina como tal no tiene nada que dañe el folículo, que la atrofie, no tiene sentido. ¿Beneficia la densidad ósea? Sí, porque, a ver, todo aquello que beneficia la masa muscular y los trabajos de fuerza, tú ten en cuenta que somos un aparato, o sea, tenemos el aparato locomotor, que es esos músculos que de alguna forma también se adhieren a los huesos. Si yo en un proceso de fuerza, una contracción, muevo esos huesos, siempre va a mejorar la densidad. Lo que está claro que una inactividad produce una inactividad, o sea, una inactividad muscular afecta de forma directa al óseo, ¿no? Entonces, si no hay una contracción, no hay elongación, no hay un trabajo, evidentemente lo óseo se termina al final debilitando. Vale, pero por ejemplo en gente mayor que les viene bien los trabajos de fuerza. Totalmente. Bueno, cuando se dice les viene bien los trabajos de fuerza no es que una persona de 70 años venga aquí a hacer el animal, ¿no? Sino que simplemente el trabajo de fuerza, el hacer pesas, aunque sea con poco peso, les beneficia la densidad ósea. Pero aún así sería incluso mejor con la creatina. Claro. Si la creatina Mira, para que aconsejen ya incluso tomar a una persona mayor de 65 años creatina, por algo es.
porque no se la juegan de una forma tan fácil, ¿vale? Sobre todo en personas ya de edad tan avanzada. Tú ten en cuenta que la masa muscular es necesaria toda la vida, ¿no? Decimos la de las piernas, ¿por qué es tan importante trabajar las piernas? Porque realmente, a pesar de que nosotros entrenamos, la gente no anda por la calle haciendo el pino, anda con las piernas. Entonces, ¿qué pasa? Que si se pierde masa muscular en las piernas, es evidente que eso ya genera un problema mayor, que es la falta de movilidad. Esa falta de movilidad del tren inferior lo que va a producir es una falta de movilidad de todo el cuerpo, ¿vale? Porque al final nos limita. Entonces, una persona que mejore su masa muscular con entrenamiento de máquinas, por eso hay incluso en centros de mayores hay gimnasios, porque es necesario mantener la masa muscular. Tú ten en cuenta que una persona que parta de una masa muscular ya muy débil, una persona de que sé, 65 o 70 años, que realmente sufra un ingreso, ¿qué pasa ahí? Que si tiene poca masa muscular, la poca masa muscular que tiene la pierde, por ese proceso de sarcopenia y también por inactividad. Si la pierde, Jesús, se queda en silla de ruedas, literal, y luego ya no avanza. Sí, luego no hay quien remonte ya. No, porque porque recuperar la masa muscular, una persona ya inactiva y con esos años es bastante más complicado, ¿no? Entonces eso que hablamos de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular por la edad, por un tema hormonal también, hay que paliarla de alguna manera para poder tener, por eso ves gente que realmente no es tan mayor, pero parece muy mayor porque van agachados y van todo, porque ha tenido mucha, independientemente de que haya otros problemas, muchas veces por inactividad. ¿Me explico? Entonces, la creatina, evidentemente, combinada con un trabajo de fuerza a una persona mayor, es totalmente, vamos, válida. Es que le va a ayudar, le va a permitir tener, digamos, una vejez, digamos, mucho más funcional. Porque no es lo mismo coger y estar con 75 años y poder moverte de casa para lo justo que coger y tener una vida relativamente normal. Entonces, todo aquello que mejore la masa muscular, hablamos de nuevo de una forma, esto mejora la longevidad de forma indirecta, pero no deja de ser directo, porque si mejora tu masa muscular, va a proteger también tus articulaciones. Ten en cuenta que la masa muscular son tensores. Una masa muscular fuerte lo que protege es la articulación, porque si no todo recae en la articulación, entonces machacamos las articulaciones. Sí, los problemas de rodillas la mayoría de las veces vienen por unas piernas que patas de pollo, vamos. Eso es. Hay gente con problemas de cadera, que joder, todo eso va a ayudar. ¿La cafeína influye en los resultados? O sea, y ahí me voy a, por ejemplo, los preentrenos que llevan unas cargas de cafeína, 200 miligramos de cafeína. Y llevan creatina. Que yo no me atrevo a tomar 200 miligramos de cafeína a mi edad porque igual salgo por el techo del... Claro, claro. Entonces, ¿influye la cafeína? La única cosa que podría influir teóricamente es en la combinación de la cafeína con la creatina, ¿no? Yo qué sé. Pues igual que, digamos que no captas esa creatina porque la cafeína inhibe, pero no es así. Y si no es así, nos ha demostrado en un suplemento que lleva tantos años, es porque no pasa. Que, una vez más, si yo atiendo a la lógica, si hablamos de la captación de agua, porque la creatina necesita esa captación de agua y tenemos que elevar las cantidades de agua para que la creatina también tenga la función que tiene que tener, ¿qué pasaría con la cafeína? Si yo mirase un poquito mi lógica subjetiva, sería la diuresis. Si yo tengo una diuresis porque tomo mucha cafeína y me hace orinar de forma constante, me va a afectar de forma significativa la captación de agua por la creatina. Ahí sí podría haberlo, pero lo mismo que con el alcohol. Todo aquello, un diurético, todo aquello que me genera una diuresis, si yo elimino esa agua extracelular, termino eliminando el agua que tiene mi cuerpo, que es el intracelular, sí o sí. Vale. Entonces, si yo tengo que eliminar ese agua, porque tomo mucha cafeína, evidentemente me va a afectar de forma directa a la toma de creatina o a la función que yo busco en la creatina. Pero es evidente que si yo elevo la cantidad de agua tomando creatina, tengo que elevar la cantidad de agua también tomando cafeína. Vale. O sea, si nos mantenemos bien hidratados, no influiría en nada. En beneficios. La cafeína, evidentemente, si es una toma, también, de nuevo con lógica, ¿no? Porque si yo tengo una diuresis constante en mi cuerpo y no paro de beber agua, tengo que meter otros elementos para que realmente no tenga problemas. Porque si yo tengo diuresis constante, me desmineralizo, tío, pierdo minerales en la orina. Entonces, hay minerales que necesitaría tomarlos de forma también exógena porque tendría una carencia. Si muchas veces los riesgos de las diuresis, precisamente en el tiempo, mantienes el tiempo, es el problema de la pérdida mineral. Evidentemente, la de vitaminas hidrosolubles está clara, porque eso ya de por sí en el día a día hay que tomar vitaminas de forma constante, ¿no? Pero una cosa que pasa es el tema de los minerales, es el riesgo mayor. Entonces, si yo tomo cantidades de cafeína ingentes, pues es evidente que va a tener un problema. Pero si no, no pasa nada. Cafeína, no pasa nada, no debería pasar nada. Yo la única cosa que podría ceñirme a los estudios sería, ¿inhibe realmente el que haya una captación
de esa propia creatina porque la cafeína es un inhibidor, pero es que no es el caso. Mi lógica subjetiva me diría, joder, ¿qué genera diuresis? ¿Para qué es la creatina? Es la moneda de intercambio, ese fosfato, sí, pero ¿qué hace? Retener agua. Tengo que tomar más agua. Si tengo una diuresis, pero Vale, es la lógica. En los estudios no está demostrado nada, y tú en toda la gente que llevas y demás, tampoco has notado... No, y si hay tantos preentrenamientos que precisamente meten creatina y meten cafeínas. Por eso está digo claro. yo que muchas veces es como lanzar una pregunta con respuesta, ¿no? Esta forma, Sí. esta subjetividad de la que yo hablo, es una pregunta con respuesta. Joder, no eres científico, no eres bioquímico, pero piensa un poco. Sí, bueno, pero hay muchas cosas que todavía se hacen Sí, y... ¿sabes? Por eso te decía que este vídeo de la creatina yo no quería que sería un poco diferente, porque vídeos de la creatina hay muchísimos. Yo, al final, cualquier persona somos divulgadores, ¿no? Yo sí que es cierto que soy entrenador, soy dietista, etcétera, etcétera, y bueno, pues he hecho todo lo que he hecho, ¿no? en este mundillo. Pero el divulgar, porque lo que tú decías, yo me puedo poner pues, con unos estudios y hago un vídeo y lo corto, papá, y este estudio dice y esto ha Sí, dicho tal. eso es. Pero Lo leo intenta todo que la y- persona que tienes delante lo vea un poquito más claro. Intenta que la persona que tienes delante vea un poquito, digamos, la lógica de las cosas, ¿no? Porque está claro que una persona de pie de calle que quiere entrenar y ponerse fuerte no tiene ganas de empezar a entender de bioquímica, de que un fosfato cede ni deja de ceder. Pero dentro de esos pequeños conocimientos que tú le des, porque también tiene que haber unas bases, digamos, de estudios a nivel científico, que sea un poquito lo que dé la seguridad, al igual que una persona le otorga, digamos, cierta seriedad, ¿no? en lo que hace o lo que dice esos estudios que tiene previos, ¿no? Esas titulaciones, porque es una realidad, aunque luego no sepa menos, intenta la lógica, ¿no? Sí, sí. Que entienda esa lógica. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo bastante bien explicado. Espero. Yo lo Bueno, he entendido, cualquier duda que haya, bueno, pues que... me lo veré varias veces, sobre todo cuando lo edite. Sí, yo de verdad, Alguna esto, cosilla más. una vez más, lo que intento hacerlo es como a mí me gustaría que me lo explicasen. O sea, cómo yo lo podría llegar a entender, ¿no? Cómo podría yo visualizar todo para poder entender las cosas, ¿no? Y que tú cuando hablamos de la sugestión en un suplemento, ¿no? Pero la sugestión es para todo, Jesús. Si a ti te explican una máquina de una forma determinada y tú entiendes qué es lo que estás trabajando en esa máquina, la vas a hacer con gusto. Si yo me tomo una medicación, está bien que la medicación es para esto, pero sí es cierto que si te puede salir efectos secundarios, pero si yo tomo esta medicación y realmente digo, mira, me va a quitar esto, esto y esto, mi propio pensamiento genera una sinergia independientemente de que eso realmente funcione. O sea, es necesario tener una cierta lógica de las cosas antes de hacerlas, antes de tomar algo, para entender. Entendido. Bueno, pues aquí Yelchu, que os voy a dejar por aquí abajo también algún otro vídeo que tengo con él, hablando de los aminoácidos, Sí, sí. y que grabaremos más cosillas. Sí, sí. Así que preguntar por ahí abajo, o de temas que queráis que hable. Seguirle, también dejo por ahí su Instagram y su canal. Sí, mira, el canal he empezado, a ver, he hecho vídeos muy cortitos, he empezado a moverlo ahora. Mira, el otro día me escribió un amiguete tuyo, Fuerza Explosiva, y me dijo que le habían gustado mucho los vídeos y tal, y que tenía, pues eso, que meter más contenido en YouTube. Es mi idea. O sea, he metido vídeos muy cortos, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces hago vídeos cortos porque quiero que sean ideas muy concretas que quiero que se queden Sí, grabadas. es que de todas formas ya, bueno, ya saben todos que cuando empiezas con un canal, da igual que el contenido sea buenísimo, YouTube no lo coloca, desde luego. no lo coloca, pero si entráis a su canal y veis los vídeos que tiene, aparte que tiene vídeos de humor... Bueno, pues sí, sí, empecé con el tema random, como digo siempre, empecé a colgar por probar, porque realmente por lo que hago de los cortos de cine y así, y aparte que me gusta escribir. Y empecé de forma random y luego sí que es cierto que a medida que yo, pues, que todas estas cosas yo las he hecho en Vitoria, ¿no? Y en muchos sitios, de dar charlas en diversos sitios, en colegios, en gimnasios y cosas, pero sí que es cierto que gracias a, pues eso, a gente también como Jesús, como Asier, y pues al final me dan la opción de que... Sí, es darle un poquillo de luz. De que podáis ver todo esto y que si os gusta, pues yo... Porque es alguien que entiende. Así, dentro de todo esto de YouTube aquí en España, para mí, de todo esto es el que más entiende. Sí. O sea, que es una pena que no pueda compartir todo este conocimiento. Sí, como digo, a veces quizá más que, porque hay gente que son máquinas de conocimiento y de almacenar, es la forma de extrapolar, que lo poco o lo mucho que sabes, sepas extrapolarlo, Sí, sepas, eso es, ofrecerlo de tal forma que que le llegue a la gente. Eso es. Pues nada, encantado. Esto era como lo de Predator. Depredador. Pasa que, bueno, yo Me he soy echado un pasito para adelante, porque, joder, aquí así vamos a salir mal.
Nada, pues eso, Venga. un placer y bueno, vamos a hacer más vídeos, o sea que nos vamos a ver a menudo. Pues nada, chavales y chavalas, majos y majas. Hasta el siguiente. Ahora tengo que decir lo de majos y majas, que me echan la bronca las chavalas. Ah, porque has dejado de decir. Ah, claro, imágenes. Claro, dice, también ahí hay majas. Que por la leche, qué broncas me echan.